Desde el Closet. Un espacio para todas las voces. Bienvenidos al episodio número 15 del podcast Desde el Closet. Mi nombre es Héctor Sandoval y me alegra mucho contar con ustedes en esta nueva aventura. Conmigo se encuentra Gerardo Heredia. Hola, Gerardo. Hola a todos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en un episodio más. Y ya el número 15. Sí, ya el número 15. Hemos llegado muy lejos. Sí, es una alegría de verdad estar con ustedes, que nos escuchan. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias a nuestros invitados que han compartido sus historias y por eso es que llegamos a este número. Claro que les abrimos las puertas de nuestro closet y han tenido la confianza y han venido a contarnos todas sus historias. Claro que sí. Los queremos invitar antes de comenzar a que nos sigan en Instagram por si quieren dejarnos un comentario, alguna sugerencia, lo que sea. Nos encuentran como desde-el-closet-. Ahí pueden comentar, sugerir. Así como ya hemos leído los comentarios en algunos episodios donde estamos Héctor y yo solos, pues también nos gustaría recibir los suyos y también compartírselos. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada con nosotros, su nombre es Sol. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, por haber aceptado. Gracias. Muchas gracias, Sol, bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Bienvenida a nuestro closet. Gracias. Muy bien, Sol. ¿Para ti qué representa un closet? Ay, un closet es un lugar donde guardas cosas, donde guardas recuerdos, donde guardas lo que a veces lo que no te sirve o lo que aprecias. De niña, para mí los closets era el lugar donde yo jugaba. Me divertía mucho sacar cosas que había ahí. Uh-huh. Mis papás guardaban muchas fotografías, muchos recuerdos, mucha ropa, entonces me divertía mucho el meterme y andar sacando las fotografías, andar sacando la ropa, incluso ponérmela, los zapatos, o sea, todo me divertía porque tenían ropa y cosas antiguas. Mis papás son muy grandes, entonces tenían cosas de hace muchos años que guardaban ahí. Uh-huh. Y pues era muy divertido en esa edad ver cosas que ya ni existían, ¿no? Que ya ni se usaban, bolsas, zapatos que ya no. Y las fotografías eran tan antiguas, incluso unas en blanco y negro, esas como sepia, sí, que me parecían una cosa increíble. Era como un viaje al tiempo. Un ¿no? viaje en el tiempo, y era sí. mi familia, además, era ver cosas de mis abuelos, o lugares de México que ya ni existían, ¿no? Cosas que ya se veían completamente diferentes a como yo las veía. O sea, era un lugar era muy divertido estar sacando cosas. ¿Y recuerdas algo en particular de alguna foto o de algún objeto? Bueno, me acuerdo mucho era como un rebozo español que me gustaba mucho, que se lo trajeron a mis abuelos, creo que de España, a mi mamá. No sé, me acuerdo si mis abuelos o una tía se lo trajo de España. Uh-huh. Y era un rebozo español, de esos que tienen unas flores rojas así como bordadas muy bonitas. Me acuerdo que ese en especial era uno de mis favoritos. Me encantaba sacarlo y ponérmelo, o sea, no sé por qué, pero me divertía mucho. Incluso tengo una historia con eso, porque mis papás salían mucho y tenía la confianza de dejarme sola. Mis hermanos también se iban y pues ellos sabían que me podían dejar sola y yo no me salía de la casa y podía estar ahí. O sea, era una casa muy grande de 3 pisos y en la parte de hasta arriba vivía mi abuela con mi tío. Uh-huh. Entonces, cuando mis papás o mis hermanos se iban, yo subía con mi abuelita y me ponía a platicar con ella porque tenía ella plantas. Entonces mi diversión era estar ahí con ella o ponerme a jugar ahí en el patio, en la parte de la azotea donde estaba su casa. Me ponía a jugar y me ponía con mis muñecas y me divertía mucho. Pero recuerdo en especial una tarde que estaba yo platicando con ella y estaba yo jugando. Y le digo, ay, ¿sabes qué? Voy a traer algo. Tenía yo que bajar hasta la planta baja para sacar precisamente ese rebozo. Yo dije, ay, voy a traer el rebozo para que lo vea ella y para que me lo vea puesto. Entonces recuerdo que bajaba porque me daban las llaves. Yo tenía las llaves para poder entrar a esa parte de la casa. Entonces bajé, entré al closet, anduve sacando un montón de cosas, pero me acuerdo que me tardé porque no lo encontraba. Y ya sabes, me entretuve viendo fotos y me entretuve viendo otras cosas que como siempre veía, me divertía mucho.
Y entonces ya finalmente lo encontré. Yo dije, ay, me lo vi en el espejo y voy a regresar. Y entonces ya me subí de nuevo y cuando regresé, mi abuelita estaba ya tirada en el piso. Le dio una embolia. Fue tal mi impresión, yo no sabía qué le había pasado, yo creí que se había caído, pero ella no estaba completamente en el piso, estaba medio tirada y agarrada de una silla todavía. Alcanzó a sostener. Pero pues yo en ese momento no entendía. Afortunadamente estaba mi papá y bajé a otra parte de la casa a decirle, papá, mi abuelita se cayó. Y no, en realidad mi abuelita había tenido una embolia y ya no despertó. Entonces yo después se me quedó como esa culpa de decir, por tardarme tanto, a lo mejor no pude hacer nada por ella, porque en ese momento en el que yo estaba hasta abajo, hasta la planta baja, no la vi. Justo en el momento en el que yo bajé y que me tardé ahí jugando y viendo las cosas del closet, fue cuando ella le pasó eso. Entonces sí fue Sí, después me quedé como, después ya no lo disfrutaba tanto porque me quedé como con esa idea de mi abuelita, ¿no? Que ya no pude hacer nada por ella, pero en realidad no podría hacer nada porque le dio la embolia fulminante, claro. Tuvo muerte cerebral como niña y ya no podrías haber hecho nada. Nada. No, y al contrario, yo creo que fue muy afortunado el hecho de que tú hayas bajado y no hubieras visto eso. Sí, yo creo que hubiera sido más impresionante para ti como niña estar viendo que le daba la embolia a tu abuelita y también sin poder hacer nada porque tú pues no eras un médico. Sí, ¿no? Cuando yo la vi tenía como un rictus de dolor, se veía que ella antes de que me bajara me dijo, me duele la cabeza, me dijo que le dolía mucho la cabeza. Me preguntó que dónde estaban las pastillas y eso, yo en ese momento no le supe decir porque mi tío era el que las guardaba. Ya después ya lo maduré y lo pensé y dije, bueno, pues no fue cosa mía, pero claro. Pero sí en ese momento sí dije, pues que ¿por qué me tardé tanto? ¿Por qué me entretuve tanto? Pero pues yo tenía en ese momento como 10 años más o menos, entonces no. A lo mejor alguna fuerza en el universo hizo que tú bajaras precisamente en ese momento para que no vieras algo tan aparatoso, ¿no? Como el que tu abuelita muriera frente a tus ojos, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, yo lo vería más como un evento afortunado para ti. Porque bueno, pues si ya le tocaba fallecer en ese momento a tu abuelita, pues tú no ibas a poder hacer nada y al contrario, iba a ser pues una experiencia fuerte. Sí, ¿no? La verdad es que sí, no la vi. Sí, así fue muy impresionante verla tirada y con ese rictus de dolor en la cara, sí fue impresionante. Sin embargo, no vi todo el evento, o sea, eso sí, no, porque sí me tardé un ratito, entonces no me tocó afortunadamente ver nada de eso. De hecho, con tu anécdota, que aquí hemos tenido invitados que nos han contado de todo tipo de historias acerca del closet, me haces recordar un poco una que yo viví de niño también, no muy agradable en el closet. No fue una muerte como tal, pero recuerdo que en casa de mis papás cuando era niño había un closet, porque crecí en una casa muy vieja en el centro de Zapopan. Entonces había un closet en el que mi abuela paterna guardaba muchas fotografías y cosas así como lo que cuentas tú, muy antiguas. Entonces en una ocasión mis hermanos y yo estábamos curioseando ahí buscando. En el closet te llama la atención ver cajas, latas y cosas que dices, órale, ¿qué hay guardado aquí? Y me acuerdo que pues estábamos viendo fotos de gente que ni conocíamos, incluso había unas fotos como montadas, no sé cómo se llama esa técnica, que las montaban sobre madera. No sé exactamente cómo se llama eso. Pero lo que nos impactó fue que encontramos fotos de personas muertas. Entonces imagínate, nosotros éramos unos niños de 6, 7 años y ver esas fotos, no, pues yo toda esa semana no dormí del miedo. Me espantaba voltear a ver el closet y saber que estaba esa foto ahí. Sí, entonces me hiciste recordar esa anécdota de que a veces no necesariamente el closet nos trae buenos recuerdos, pero también yo comparto contigo esa historia que fue un poco agridulce, pero bueno, ahora ya con la distancia la veo y sí me causa un poco de gracia. Pues sí, en el momento eres niño y te impresiona. Sí, no, pero es que yo estaba espantadísimo porque eran fotos así como en sepia y blanco y negro, tanto de niños como de personas mayores. O sea, era, ya ven que esa era una técnica, un estilo fotográfico de principios del siglo XX. Entonces se usaba mucho que se tomaban fotos a los muertos como recuerdo. Digo, ahorita ya nadie hace eso, pero sí era algo muy común a principios del siglo XX, al menos aquí en México. Y bueno, ya adentrándonos un poco en la entrevista, nos gustaría, Sol, que nos dijeras cuál es tu nombre, de dónde eres, a qué te dedicas, para que también los que nos escuchan vayan conociendo un poco más de ti.
Sí, yo soy aquí originaria de la Ciudad de México. Estudié diseño gráfico, sobre todo hago cosas de diseño web, es a lo que más me he dedicado. Sol, ¿qué te motivó a platicar con nosotros? Como me hablaron el tema que utilizan sobre el closet, me acordé inmediatamente de esa experiencia y quería hablar sobre lo que es la vida teniendo padres muy, muy mayores, padres que son de una generación muy atrás, a la diferencia de la mía. Mis padres me tuvieron cuando ellos tenían 44 años, tengo hermanos más grandes, yo era la menor, a mí ya no me esperaban y entonces quería hablar sobre eso, sobre la diferencia en estar así con padres que son mayores y hermanos que también te llevan mucha diferencia de edad. Claro, porque ya nos comentabas hace un momento con lo del closet, ¿no? Sí. Que precisamente era como un túnel del tiempo porque tus padres ya eran personas mayores y tenían cosas muy antiguas, ¿no? Sí, la parte de la educación sí era algo muy, muy restrictivo. Mis padres eran muy conservadores, muy educados a su época y al revés, mis hermanos eran mucho más libres, mucho más abiertos. Entonces yo crecí entre esas dos facetas. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanas y un hermano. ¿Y cuántos años tienen cada uno? Mi hermano, el menor, me lleva 16 años, la mayor me lleva 20. Entre ellos sí se llevan poco tiempo. Entre ellos sí se llevan poco tiempo, sí, claro, porque ellos, pues, en esa época, pues, tenían los hijos seguiditos, ¿no? Entonces, ellos sí, la diferencia entre ellos no es mucha. La diferencia conmigo es la que es muy grande. ¿Y a qué edad se casaron tus papás? ¿Qué edad a los tenían 23, ellos? Como 23 años. Pues no eran tan jovencitos como algunos como antes, de esa generación, ¿no? Sí, como se acostumbraba, o sea, ellos en esa generación se casaban antes de los 20, sí, incluso. A veces a los 16, 17 ya estaban casados, De hecho, mis papás no son de esa generación, más bien son hijos de papás con edad como los tuyos, y ellos se casaron a los 16, mi mamá tenía esa edad y mi papá 17. Sí, entonces realmente tus papás no eran de hecho, tan jovencitos como algunas parejas de ese tiempo. De ese tiempo, sí. ¿De qué años son tus papás? De 1930. Crecieron a los 40 y eran ya jóvenes para los 50. Y en esa época fue cuando se casaron. O sea, su juventud la vivieron en los 50. En los 50, exactamente. Y tus hermanos nacieron en los 50. Ajá, así es. ¿Y tú naciste en los...? En los 70. No, pues sí, ya. Sí, 20 años es muchísimo. Es mucha la diferencia, sí. De ideas y de educación es un abismo. Es completamente distinto a lo que y a la época, a lo que estás viviendo. Mi mamá se adaptó mejor a los tiempos, a la época. Conforme iba avanzando, ella iba como entendiendo mejor cómo funcionaban las cosas. Mi papá no. Mi papá siempre vivió muy, muy a lo que le enseñaron y a su época. Él no entendía las modernidades. Arraigado a su tiempo. Muy arraigado a su tiempo. Sí, para él todo debía seguir como él lo aprendió. Para darnos una idea, más o menos, por ejemplo, cuando tú tenías 15 años, que uno está en una época así más difícil, ¿no? De rebeldía. Sí. ¿Tus papás qué edad tenían cuando tú tenías como 15 años? Ay, pues, no sé, deben haber estado como en los 60 años. Pues sí, era... Son 44 años, sí, es mucho. Sí, no, pues obviamente yo no sentía yo esa confianza para platicarles muchas cosas porque pues yo lo vivía de una manera y ellos no lo entendían. Mi mamá, ella lo entendía un poco mejor, con ella era mucho más fácil hablar y preguntarle cosas, pero mi papá no, porque mi papá era de no, o sea, es lo que yo te digo y eso es lo que tienes que hacer y es como a mí me enseñaron y con él sí la comunicación era sumamente complicada, no podías platicarle muchas cosas y además él creció con la idea de que era el padre proveedor, o sea, él proveía y no participaba en la crianza de los hijos, o sea, él se iba, regresaba en la tarde y no era de convivencia, no era de vamos a hacer cosas juntos, o sea, él era trabajo, él tenía que trabajar, proveer y la mujer era la que se encargaba de cuidar a los hijos y de todas las demás cosas, ¿no? De la comida y de educarlos y de ir a la escuela, entonces pues yo no lo veía, no era una convivencia así constante, o sea, lo veía pero a ratos y Él no jugaba con ustedes. No, por supuesto que no, en esa época no. De pronto tenía sus días, sobre todo los domingos, en que sí le daba por enseñar el deporte, a él le gustaba mucho, fue muy aficionado al fútbol, le gustaba mucho.
Entonces le daba los días en los que sí nos decía, vamos a jugar, vamos, pero no con mis hermanos. Eso ya con mis hermanos nunca lo hizo. Conmigo, ya a esa edad, ya era más fácil que sí, vamos a jugar y vamos al balón y la pelota. Uh-huh. O el béisbol también llegamos a jugar cuando íbamos a casa de mis primos. Tenía primos muy grandes y también tenía primos pequeños, o sea, bueno, unos de mi edad o incluso más pequeños. Y con ellos sí llegamos a hacer equipos de fútbol o de béisbol. O en la calle de pronto ahí con otros niñitos que vivían ahí, también llegamos a jugar con él eso, pero era lo único. Y era en muy contadas ocasiones, no era de hacerlo así. De convivir de con convivir, ustedes. no. La convivencia era más básicamente en fiestas, era cuando estaba y era como que se apartaba su círculo, ¿no? O sea, no era de estar ahí con los niños. Entonces tu relación con tu papá era como un poco distante. Sí, muy distante. Sí, porque no había la confianza para platicarle muchas cosas. Y a veces con mi mamá tampoco. Con las que podía platicar un poco más era con mis hermanas. Pero también por la misma educación yo creo que no era muy común. Para ellos no estaban acostumbrados a hablar de lo que sentías. Ese es el gran cambio que ahora hay, ¿no? Que ahora puedes hablar de lo que sientes. Y ya para mi época ya era normal. Yo veía a otros padres que sí hablaban con sus hijos. En mi caso no era así. Con mis padres no podía hablar y a veces tampoco con mis hermanos. Y yo tenía amigos que sí hacían eso, entonces me parecía sumamente extraño, ¿no? Era algo que a veces no entendía. Sí, además de que los papás de tus compañeros pues eran mucho más los jóvenes. Papás más jóvenes. Claro. ¿Y tú cómo vivías eso? Pues me creaba conflicto porque yo incluso me hacían burla, de las íbamos a la escuela me llegaban a hacer burla porque me decían que eran mis abuelos. Mi papá me llevaba a la escuela y me decían, ahí vienes con tu abuelito. Y yo, híjole, me acuerdo que me causaba, si yo quería a veces hasta llorar, o sea, de que eran burlas, o sea, ya no era nada más un comentario, eran burlas. Sí. Y pues sí me sentía mal, ¿no? Claro. Me sentía mal que me dijeran eso. Aparte mi papá, él siempre se veía más grande de la edad que tenía mi mamá, ¿no? Porque mi mamá se cuidaba más y pues, se pintaba el pelo, digamos, se veía un poco más joven. Pero él sí nunca se pintó el cabello. A lo mejor tenía que ver el hecho de que él no se adaptaba a los tiempos y tu mamá sí. Exacto. Y hasta se reflejaba en su persona. En su persona. Supongo que también en su forma de vestir. Sí, exacto. Fíjate que hablando de esta anécdota me hiciste recordar, digo, yo nunca lo hice de manera intencional, pero una vez en un centro comercial me encontré a una compañera de la prepa con una persona que parecía a su abuelita. Y ya después en el salón le dije, ¿ibas con tu abuelita? No, es mi mamá. Y yo, tras. O sea, sí fue muy feo, pero yo no lo hice con la intención. La señora era muy grande. Sí. Entonces, digo, sí. Pues es que no es algo muy común. Sí, exactamente. Sí. Y no, incluso ahora me dicen de mis hermanas. Ahora dicen que sí son que es mi mamá. De repente me encontraban con mis hermanas. ¿Es tu mamá? No, pues es mi hermana. Pero pues sí, pues era lógico, ¿no? Pues la diferencia de edad. A pesar de que mis hermanas no se ven de su edad, se ven más jóvenes, pero aún así, pues sí se ve, nota a veces la diferencia de edad. Entonces, perdón que te interrumpa. No, entonces, ¿tu relación con tus hermanas era más de una forma maternal? A veces sí, porque sí, ellas me cuidaban, o sea, ellas sobre todo una era la sustituta, la que cuando no estaba mi mamá, ella era la que se quedaba y la que cuidaba, que se hacía cargo de mí. O sea, mi mamá incluso se iba de viaje. Tengo una hermana que vive en Estados Unidos. Mi mamá se fue con ella cuando tuvo a sus 2 hijos. Entonces, esas épocas en las que ella se iba, mi hermana hacía de las veces de mamá. Se quedaba al frente de la casa. Se quedaba al frente de la casa y era la que llevaba todo, era la que a mi papá le daba el gasto, era la que hacía las veces de mamá. O sea, se quedaba a cargo de la casa porque mi mamá se había ido. Y iba durante un buen tiempo, bastantes meses, en lo que pues mi hermana tenía el bebé y ya se adaptaba a su nueva situación. ¿Y con tu hermano cómo era la relación? Con mi hermano me llevo muy bien con él y para él yo siempre fui como su consentida. Sí me llevaba a muchos lados, me llevaba al cine. Él y mi mamá me inculcaron mucho el gusto por el cine. Me llevaban mucho a ver películas, pero no era tampoco una relación así de tanta confianza, por lo mismo, por la diferencia de edad. O sea, no recuerdo ponerme a platicar con él. O sea, más bien era de convivencia de, vamos, te voy a llevar. O me llevaba a la feria del libro. Me acuerdo que la primera vez que fui con él. ¿En minería? En minería, ajá. Y me llevaba al cine, me llevaba a algún lugar, pero no era de que habláramos mucho, sino de que le gustaba pasar tiempo conmigo.
pero no también igual, o sea, él era también muy dado a no hablar, a que... No externar lo que sentía. Y a no a preguntarte, ¿no? Cosa que, por ejemplo, sí hago ahora yo con mi hijo, ¿no? Que si puedo, le pregunto qué sientes, qué tienes. Es más común que lo que en esa época, pues no. Entiendo que ellos también no lo hacían porque mis papás tampoco a su vez no lo hacían. No lo inculcaron y no lo hacían, no lo aplicaban. ¿Tu papá a qué se dedicaba? Mi papá vendía coches, vendía casas, pero por su cuenta. Nunca quiso trabajar así en una inmobiliaria. O sea, era muy bueno en las ventas, muy bueno. Bueno, él quiso ser futbolista, pero obviamente pues, en esa época no te preguntaban qué quería hacer y la mayoría de las veces no te dejaban. Pero como no pudo hacer eso, lo que le gustó después fueron las ventas. Entonces tuvieron negocios de torterías y de restaurantes, a los que luego pues ya no les dieron continuidad y no les fue bien. Y después ya él se dedicó a la venta de autos y a la venta de casas. ¿Y tu mamá entonces era ama de casa? Mi mamá era ama de casa. Mi mamá se quedaba en casa y cuidaba a todos los hijos. Lo llegó a ayudar en los negocios que tenía de venta. De repente sí, ella colaboró. También le gustaba. Pero pues no, el rol en esa época era... Tú te quedas a cuidar a los hijos y yo proveo, ¿no? El hombre era el que proveía y era el que... Y cuando tú te hiciste consciente de la diferencia de educación por las generaciones, sí. ¿Qué de lo que te inculcaban a ti te hacía un cortocircuito en tu cabeza? Pues, o sea, que seguir como que los roles, o sea, seguir en lo que ya se supone que estaba establecido. No era necesario estudiar porque te ibas a casar. No era necesario tomar muchas decisiones porque para las mujeres ya existía un rol, ya existía un camino de lo que tenías que hacer. Tenías que seguir las normas, lo que te habían explicado que era lo correcto, eso era lo que tienes que hacer, punto. Y eso a mí me chocaba mucho, o sea, eso sí me conflictuaba porque, pues no, o sea, yo quería estudiar, yo quería hacer otras cosas. En esos momentos, más a esa edad, jamás, pero nunca se me ocurrió el hecho de casarme, tener hijos, no era algo, no era una posibilidad para mí, no lo quería yo en ese momento. Yo lo único que quería era estudiar y se volvió una obsesión. Se me volvió obsesión el estudio porque yo quería a fuerzas hacer lo que me gustaba. De niña me gustó mucho el cine. Me gustaba cómo podías explicar todo con imágenes. Después, cuando empecé a estudiar y cuando me di cuenta que tenía habilidad con el dibujo y en general con las artes, me enteré que había una carrera que era diseño gráfico, a través de imágenes, dar significados, contar historias, el uso de los colores, el uso de temas, mensajes. Entonces, cuando me di cuenta que había eso, pues me gustó mucho y yo dije, no, pues yo tengo que estudiar eso y continué para poder hacerlo. Pero entonces tu papá no te impidió jamás así que no estudiaras. Me impidió, cuando terminé la secundaria me dijo que estudiara algo así corto. Él tenía la idea de, ya, ¿para qué estudias mucho si te vas a casar? Entonces él era más bien de estudia algo así sencillo, estudia inglés o estudia para secretaria o estudia algo así sencillo. Pero obviamente yo pues, le dije que no, yo le dije que no, que quería continuar y que iba a hacer la preparatoria. Y entonces hice mi examen y como vio que me quedé y que no hubo ningún problema, pues ya no hubo oposición. Y luego, cuando salí de la preparatoria, me volvió a decir que si quería estudiar algo así corto, algo así. Y yo dije que no, ya le había tomado la lección de ser diseñadora. Él ni siquiera entendía qué carrera era eso, pero de alguna manera le dio gusto, de alguna manera dijo, bueno, ok, o sea, pues si ya lo decidiste, está bien, ¿no? Hazlo. Pero, bueno, afortunadamente no puso resistencia para que estudiara, pero igual, por ejemplo, cuando entré a la universidad no le podía contar yo muchas cosas de lo que hacía. Por ejemplo, jamás le conté que mis clases de dibujo era haciendo desnudos. Porque yo sabía que si yo le contaba eso, me iba a sacar. En ese momento me hubiera dicho, no vuelves a esa escuela. Que era súper divertido. Para mí fue algo muy... Pues de repente se me abrió un mundo ahí en la escuela, que lo que te enseñaban era muy interesante, ¿no? Muy Entonces diferente. En ese momento te diste cuenta que vivías como entre dos mundos, en el de tu casa y en el que había afuera, ¿no? Así es. Que sí había otras opciones y que no tenía que ser lo que para ellos era lo correcto, no necesariamente tendría que ser lo correcto para mí. ¿Y en el caso de tus hermanas, ellas sí estudiaron o no? Sí, no todas. O sea, mi hermana, la mayor, le hizo caso. Ella sí estudió una carrera así, estudió inglés, estudió algo así corto, porque bueno, ella le hacía caso a él y decía que sí, tenía que hacer algo así. ¿Y es la que vive en Estados Unidos? Ajá, la que vive en Estados Unidos. Por lo menos la llevó a algún lado el estudiar inglés. Y tuvo buenos trabajos, trabajó en México
Mexicana, trabajó en aerolíneas, viajó mucho, sí le ayudó en ese momento lo que aprendió. Mi otra hermana sí es maestra, e incluso estudió una especialización. Entonces ella era la que más me decía siempre, no estudias, si te gusta hazlo. Ella era la que siempre me impulsaba más. No le hagas caso. No le hagas caso, sí. La que decía, que cuando mi papá decía que estudiara yo otra cosa, ella era la que me decía, no le hagas caso, tú estudia lo que te gusta. Mi hermano, él ya no pudo continuar, él nada más hizo la preparatoria, ya no pudo seguir, porque también ya empezó a existir la presión del trabajo y la presión de, y aparte le empezó a ir mal en la escuela y todo, entonces mis papás era la opción de, o estudias o trabajas, o sea, no te va bien, entonces o estudias o trabajas. Y entonces mi hermano empezó a trabajar. ¿Con tu papá? No, él le consiguió trabajo y empezó a trabajar en el gobierno. Y hacían trabajos sencillos hasta que fue subiendo, luego ya él era gestor. Papá lo ayudaba en ese sentido, pero sí ya no pudo continuar sus estudios porque ya tenía que trabajar y había que... Éramos muchos también en una familia grande y había que hacer eso. Entonces también él como hombre tenía que meterse a trabajar para aportar dinero a la casa. Justo lo mismo, la misma idea que era mi papá, que también a él le dieron eso. No vas a ser futbolista, tienes que trabajar. Si eso quieres estudiar de carrera, estás loco, no vas a poder hacer eso, vas a tener que trabajar. Entonces da igual, mi papá así muy joven comenzó a trabajar, dejó los estudios y se puso a trabajar. Era la idea, las ideas que tenían ellos de cómo tenía que funcionar. Y nos comentas que tienes un niño. ¿Qué edad tiene? 9 años. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo fue en tu vida el haber tenido un cierto tipo de educación y ahora la educación que tú le estás dando a tu hijo? Pues te enseña mucho, te enseña de lo que no hacer, te enseña lo que no debes aplicar. Obviamente había cosas buenas, hay cosas que te enseñan en cuestión de la responsabilidad, en cuestión de valer por ti mismo, o sea, había muchas cosas que eran positivas y que eran buenas, pero toda esta parte tan restrictiva y tan de que vas a hacer lo que yo digo, o sea, eso sí, pues es lo que precisamente trato de no hacer conmigo. Ahondando un poco en esto de los aspectos positivos, digo, viendo dentro de toda esta situación, pues tu papá te permitió ir a la universidad, caso que a otras mujeres ni aunque ellas hubieran tenido el dinero por su trabajo, lo que sea, jamás se les hubiera permitido. Claro, y también creo que esto te hace una mamá diferente en estos tiempos, porque la mayoría de los padres en el presente se van al extremo, ¿no? Contrario, que es la permisividad excesiva de que el niño haga lo que quiera, que le conteste a los papás como quiere. Entonces yo creo que también a ti te hace una mamá única en estos tiempos, el que tú hayas recibido ese tipo de educación, que como bien lo dijiste, no nos tenemos que centrar en lo negativo, también hay cosas positivas, y yo creo que también esta es una de ellas, ¿no? El que tú le enseñes a tu hijo que no, o sea, no se va a hacer siempre lo que él quiere. Es sano marcar los límites y enseñarle que hay consecuencias. Me parece sumamente sano y bueno para los niños. Como dices, ahora es al contrario. Ahora a veces he conocido casos de padres demasiado permisivos que dejan hacer lo que sea y no hay consecuencias y no hay ni siquiera una llamada de atención. Y pues sí me parece, hasta a veces me asusta, ¿no? Ver cómo educan a sus hijos. Y entonces sí, no, yo trato de mantener ese equilibrio. Sí hay reglas, sí hay límites, sí hay consecuencias, pero también hay las formas, hay las maneras. O sea, no es lo mismo educar sin explicarles a que les des una explicación. Yo me acuerdo que muchas veces me quedaba con eso de que los papás me decían, es que vas a hacer esto y lo haces. Y yo me decía, bueno, pero ¿por qué? Pero nadie me daba una explicación, o sea, nadie me decía, y bueno, ¿y por qué lo hice? Pues no había respuesta. No, ni siquiera ni yo ni siquiera me atrevería a haberlos cuestionado, a decirle, oye, pero ¿por qué? Porque significaba que te hubieran dicho algo ahí terrible o que... Una cachetada. Una cachetada así de ¿qué? O sea... No me estés contestando. Sí. Para ellos era un insulto que tú les preguntaras el por qué se hacían las cosas. Yo creo que en esa parte sí mis papás sufrieron conmigo porque yo sí era demasiado inquisitivo. O sea, yo decía, es que ¿por qué voy a hacer esto? Sí. Y aparte, yo como que les volteaba así un poquito las cosas y les decía, tú me enseñaste a tener un criterio, a tener una opinión y a poderla externar. Claro.
entonces pues ahora no te quejes de la forma en la que ustedes me educaron, que para mi gusto era buena, sí. porque uno se enseñaba a pensar por uno mismo y a tener como ese criterio, ¿no? Sí. Pero yo creo que a la hora de decirles ya, ¿no? De ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú me estás diciendo? Así es. Pues sí, se quedaban un poquito así de, ay, ¿ahora qué hago, no? Y qué bueno que de alguna manera tú recordaste esos momentos en los que te quedabas con la duda y que dices, pues bueno, yo ya fui niña y sé lo que se siente, que no te expliquen cuando te dan una orden y no te comentan por qué. Sí, porque yo veo la cara de mi hijo, cuando yo le decía no a veces era entre desilusión y la cara con el signo de interrogación, ¿no? De ¿qué pasa? Y ya cuando le explico, pues yo lo veo que hasta como que se calma y hasta como que... Claro. Lo analiza y dice, pues sí, es cierto. Porque si no, o sea, a veces era la cara así de sorpresa y a veces era la cara de enojo. ¿Por qué no me dejas hacer esto? Pero sin una explicación de por medio, pues sí es muy frustrante. Y sí, exactamente, recuerdo lo que era para mí el que no me explicaran, no me dijeran qué pasaba. A veces sí era entre frustración y a veces era entre coraje. Pero ¿por qué nadie me dice qué hice mal o qué es lo que está pasando? Claro. Nadie me explica. Y en cuanto a lo que tú comentabas, que en la educación que te dieron tus papás y por ser de la época en la que eran, de los roles de lo femenino y lo masculino, ¿cómo llevas esto ahora en la educación con tu hijo? No, pues trato de ser mucho más abierta, porque ellos sí, todo es lo de las niñas y lo de los niños. Y yo sentía que eso no... Bueno, ahora lo sigo sintiendo, no te marca, no influye. Lo correcto es dejarlos ser libres y dejarlos expresar lo que les gusta y lo que quieren. No tiene uno por qué ponerles esos roles. Incluso mi hijo me ha dicho a veces que quiere tener muchos hijos. Antes que un niño dijera eso era muy era algo así como, ¿cómo? No, los niños no dicen eso, solo dicen las mujeres. Y ahora que el hecho que me ha dicho que quiere tener hijos, no, pues qué bueno. ¿Y tú los vas a cuidar? Sí. Yo quiero cuidarlos, quiero estar con ellos. Bueno, pues qué bueno, qué padre. O sea, pero es la forma en la que lo ven ahora y que tú también les influyes. Si ellos ven que es algo normal para ti, para ellos también lo va a ser. Claro, porque los prejuicios, todas esas ideas erróneas, pues obviamente las escuchan de sus papás, los niños. Tú las aprendes de los papás. Claro. Los miedos también. Los miedos, sí. Eso fue una constante en mi educación. Era la sobreprotección y el miedo. Yo sentí que crecí con demasiados miedos. Demasiadas cosas me asustaban. Todo, o sea, desde salir sola. Por eso ellos sabían que si me quedaba sola en casa no me saldría, porque sabían que me daba miedo. Yo no salía de mi casa sola. Hubo muchas cosas que evité precisamente porque me daban miedo. Y es que yo creo que en tu caso todos te protegían, ¿no? Porque tenías a tus papás, tenías a tus hermanos que eran mucho mayores que tú. Entonces tú eras así como estar en una burbujita, ¿no? Así es. Y a la vez ellos también, con mis hermanos, también eran protectores. No los dejaban también hacer muchas cosas porque también ellos querían mantener entre cuidarlos y el control de que aquí se hace lo que yo digo. Por lo tanto, te vamos a cuidar y nosotros sabemos lo que es bueno para ti. Entonces, sí, yo crecí con demasiados miedos. Eso es una de las cosas que más he evitado con mi hijo, precisamente, que tenga miedo. Y si lo llega a tener, a veces le he tenido que dar el empujoncito así de, inténtalo, hazlo. Le dio mucho miedo aprender a nadar, pero no me detuve, o sea, cuando vi que le daba miedo, y sí llegó a llorar 2-3 veces, pero insistí, porque precisamente yo no quería que creciera con eso, es terrible crecer con tantos miedos y con tanta inseguridad. Recuerdo que cuando entré a la preparatoria, todos los días me dolía el estómago, y era por miedo. Al llegar a la escuela era llegar con miedo, era llegar así con el dolor de estómago de que, ¿a qué? No sé, nunca entendía que era mi miedo, pero me producía mucho miedo el llegar sola a un lugar y pues tener que convivir con la gente, tener que estar rodeada de gente y tener que estudiar, todo eso me gustaba, pero a la vez me asustaba mucho. Igual me pasó cuando entré a la universidad. Pero yo creo que es muy valioso el hecho de que tú lo concientices. Y no hagas lo mismo con tu hijo, ¿no? Sí. Porque podría pasar lo mismo exactamente, que tú por tus propios miedos se los transmitas a tu hijo y tú también hagas eso, ¿no? El estarlo sobreprotegiendo, el que no le pase nada por tus propios miedos, ¿no? Y el papá del niño también comparte el mismo tipo de educación que le da. Sí, es el mismo. En eso siempre tratamos de estar muy de acuerdo, hablamos mucho de cómo lo queremos educar. Él mismo, sus papás
papás no son tan grandes, pero también pasó por una educación así de repente medio restrictiva, también un poco decía hacer lo que yo digo. Entonces, sí, incluso él le explica mejor que yo cuando lo regaña o cuando él le explica súper bien las cosas, el por qué y cómo son las consecuencias, porque dice que a él le traumó mucho eso, que igual no le decían, lo regañaban o le decían no, y nunca había una explicación de por medio, no había nada. Entonces él resentía mucho eso, de que se quedaba él con la duda de por qué pasa. Hemos tenido buena comunicación y sí, él comparte todas esas ideas para educarlo. Esa educación que, como dices, es hacer consciente al niño de las consecuencias, que obviamente hay amor, pero también sus restricciones y límites. Sí, claro. Sí, porque eso también es muy importante, que los padres estén en el mismo canal y le den la misma educación, ¿no? Sí. Porque si uno jala hacia un lado y otro hacia otro, pues el niño a veces se confunde y puede que tome partido por uno de los papás porque él sí me deja hacer lo que yo quiero y el otro no. Sí, no, y en eso también hemos estado muy de acuerdo, porque también nos llegó a pasar eso a los dos. Los papás de repente peleaban y todo, entonces tú siempre te ibas por el lado más de un papá que de otro. Sabías a quién era más permisivo, sabías quién era el que te dejaba hacer las cosas. Entonces, nosotros tratamos precisamente de no ver esas contradicciones, y si las tenemos tiene que ser en privado, tiene que ser aparte del niño y hablarlo, porque si lo hacemos frente a él se da cuenta. Y yo me daba cuenta con mis papás de repente cuando tenían conflictos, me daba perfectamente cuenta quién me apoyaba y quién no, o sea, que en este caso sobre todo era mi mamá, era la que más me apoyaba. No, en mi caso era igual los dos. Ay, qué bueno. Si uno tomaba una decisión en cuanto a un castigo, en cuanto a un premio también, no nada más castigos, el otro lo respetaba y decía, bueno, por algo lo pusiste, ¿no? Por algo diste ese premio, por algo diste ese castigo, entonces lo respetaban. Sí, y es que aunque no te guste, a veces yo puedo no estar de acuerdo, pero me quedo callada, porque ese es nuestro acuerdo privado. Aunque no me guste, voy a tener que quedarme callada y dejar que él explique y que él le diga y que él dé la corrección en ese momento. Y ni modo, a lo mejor no me gusta, pero eso ya lo puedo hablar yo con él en privado, no enfrente del niño, y ya es una cosa aparte. Tratamos de que no haya esa contradicción. Y por ejemplo, cuando convives con los papás de los compañeros de tu hijo, ¿notas alguna diferencia en cuanto a cómo ellos educan a sus compañeros? Sí, hay papás, no todos, pero hay unos que sí son sumamente permisivos. O sea, los niños pueden hacer lo que quieran y no sucede nada. En el grupo de Armando hay muchos que tienen padres separados, como es mi caso. Y hay unas contradicciones porque generalmente están separados y no en todos los casos, pero hay una guerra, hay un problema ahí que traen, y entonces obviamente uno le dice una cosa y otro le dice otra. Y hasta el niño, culpas, y el ¿no? niño También sí, claro. Y el de niño decir, es que pues como no tiene a sus papás juntos, pues pobrecito, hay que darle todo lo que él pida. Dejarle ser y hacer todo lo que sí, hay de todos los casos, desde niños que tienen a los dos papás, pero los papás les permiten todo, hasta niños que solamente tienen un papá y también es el mismo caso, es la culpa de la mamá, es la que lo cuida, y como no lo ve o trabaja todo el día, el niño puede hacer lo que quiera, porque si no, pues se siente mal porque el papá no está y le permiten hacer lo que quiera al niño, sí, claro. Y hay muchos casos difíciles. Los niños te cuentan todo lo que ven y todo lo que notan. Esa es otra de las cosas que yo notaba en cuanto a mi educación y la de con mi hijo. Mis papás creían que por ser niños no entendíamos muchas cosas. O cuando éramos adolescentes ya, ellos pensaban que no entendíamos, incluso sus pleitos o incluso sus desavenencias. Ellos creían que nosotros no éramos capaces de entenderlo, y no era cierto. Yo era como una niña adulta. Como crecí entre adultos, era muy observadora y era muy de que estaba yo en medio de las conversaciones escuchando. Obviamente te vas dando cuenta de muchas cosas, maduras más rápido. Y desde niña te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor y de las cosas que no están bien. Y yo creo que al convivir con tantos adultos, pues sí, un niño madura muy rápido. Sí, y lo vas viendo que, bueno, ¿y por qué esto sucede así? Y más te sientes en conflicto de qué está pasando, ¿no? Y a mí me sorprendía eso, a veces la ingenuidad de mis papás de que creían que no nos íbamos a dar cuenta de muchas cosas. Y los niños están en todo. Y ahora lo veo con mi hijo, que también igual es bien observador, escucha mucho, entonces también me dice, él mismo me hace comentarios de los niños. Ese niño hace esto, ese niño se duerme a las 12. Le digo, ¿y sus papás no le dicen nada? No, pues no hay problema, le permiten. Y luego, ¿qué pasa en la clase? Pues la niña pues se duerme.
hay muchas cosas que él observa y que me cuente, él mismo sabe que hay algo Que no que va algo bien. que no extraño, está, ¿no? hay algo extraño, ¿por qué no está bien? A veces le he tenido que explicar, decirle, mi mamá, ¿por qué este niño se porta así? ¿Por qué hace esto? Sí, ¿Por qué claro, se empieza a comporta de esa observar. manera? Y le he tenido que explicar, mira, no es culpa del niño, tiene que ver con los papás, seguramente Producto no de la han, educación en no su han casa. marcado bien, hay límites, hay algún problema, pero eso es cuestión de los papás, no es culpa del niño. El niño algo tiene, que es la manera en que llama la atención, la manera en que reacciona. Y yo creo que esto dice mucho de ustedes como papás, tanto de ti como el papá de tu niño, que son personas pues bastante maduras y Sí. conscientes, ¿no? Sí. Del mundo y que tienen un hijo en común Ujú. y que sus problemas como pareja son punto y aparte, Sí. que si no funcionó o lo que sea, Sí. pues eso no tiene por qué afectarle al Así niño, es, ¿no? así es. Que los dos tengan esa conversación, ese diálogo Sí, para así es. educar al niño, pues yo creo que es lo más sano que puede haber en una separación, ¿no? Claro, más que estén juntos peleándose todo el tiempo. Así es. Que muchos papás, con tal de tener las presencias físicas, Sí. prolongan los problemas. Y Sí. que eso pasaba mucho También, antes, sí, ¿no? mucho. Y las mamás que decían, es que yo me quedé por mis hijos, ¿no? Sí, aguantaba, y Sí. aguantaban, sí. Sí, era de alguna manera, ya para cerrar casi esta conversación, Sí. con lo que nos podemos quedar es con lo positivo de la educación que recibiste. Ujú. Que creo que sí había sus aspectos que no permitían crecer sobre todo a las mujeres o Ujú. desarrollarse, pero creo que en tu caso tú estás tomando lo positivo. Sí. Eso también se nota en ti, que tú lo has dicho. Quiero resaltar esto que también es positivo. Sí, sí. Y eso es muy importante, el decir, bueno, yo recibí una educación de este tipo. Ujú. Y sobre todo tú, como muy única, porque Sí. eran personas todavía de una generación más atrás que Ujú. el común de nuestros padres, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, quedarte con las cosas positivas y eso inculcárselo a tu hijo en estos tiempos Ujú. donde existe lo que ya comentábamos de la permisividad excesiva, Ujú. yo creo que hace un buen contraste y por eso te decía que pues eres una mamá única en estos Ujú. tiempos, ¿no? Sí, ahora ya lo veo, sí, eso sí me ayudó mucho. En su momento sí me parecía extraño, sí lo sufrí, sí Claro. era complicado, pero ahorita Te sí dio me otra sirve visión, mucho, me dio yo otra creo. visión, de cómo, pues, de cómo educar ahora a mi hijo y cómo comportarme y cómo ser. Traté de tomar lo mejor de los mundos y aplicarlo a la modernidad, aplicarlo a cómo quiero que sea mi hijo ahora. Sí, de hecho ya también recordé que platicamos ahorita tras Ujú. bambalinas. Nos decías de una película para quienes no la han visto, Sí. que se den una idea, dice Sol, que no es una Sí. exageración. ¿Cómo se educaba antes a las personas? ¿Nos podrías decir cómo se Sí, llama? es una película que se llama Una familia de tantas, es de Alejandro Galindo, de los años 40. Ujú. Es justo cómo se educaba en esa época. Si ahora uno la ve, parece exagerado y parece, dices, ay, no. Como hasta de chiste. Ajá, o parece así como que, ay, no, por favor. Pero justo esa fue la educación que recibieron mis papás. Claro, y Así tú lo los trataban. viviste, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, sí. tú tuviste Así. esa perspectiva porque tus Así es. papás así fueron educados. Así ¿no? fueron. Tal cual era mi abuelo y era cómo se comportaban en esa época y la manera en que veían su mundo y cómo educaban a sus hijos y qué era lo correcto, Claro. entre comillas. Y yo creo que esto también es algo muy rescatable Ujú. de la plática contigo, Sí, el no quedarnos en el es que mis papás me trataron de esta forma Ah, y por sí. eso soy así. sí, no. Ujú. Ya somos adultos, Sí. podemos concientizar lo que estuvo bien, lo que no estuvo bien y Así tomar lo es. mejor, Así es. lo que no, lo negativo, pues eso desecharlo. Desecharlo. Pero yo creo que sí, eso también es muy rescatable. Ujú. No quedarte en el es que yo me comporto de esta manera porque mis papás me Sí. trataron así. Y tú hasta estás viendo, ¿no? Sí, Como el sí, trasfondo de las cosas Así. y entender un poquito de por qué a lo mejor tenían esas ideas, Sí. porque a ellos también los educaron de esa Sí, forma, ¿no? eso ya lo entendí ya más grande. De chica obviamente no entendía, yo, sobre todo mi papá, no lograba comprenderlo, no leerlo, no sabía qué pasaba por su cabeza. Conforme pasaron los años, sí fui entendiendo, alguna vez vi esa película, y entendí cómo era la dinámica con sus padres y entendí por qué había todas esas carencias, por qué había toda esa falta de comunicación, por qué mi educación fue así, porque a su vez ellos también tuvieron una educación así muy complicada. Y todavía más restrictiva que la tuya. Claro, mucho más, mucho, era un mundo de diferencia. Sí. Y a su vez a lo mejor tu hijo también lo va a poder notar contigo, Sí, claro. que ya lo está notando, que ve a sus compañeritos de la escuela, a sus Sí. amigos y la educación
educación que les dan Sí. y la compara con la que tú le das, ¿no? Sí. Entonces supongo que también va a llegar a un punto en el que él tome esa conciencia y diga, bueno, es que mi mamá recibió este tipo de educación Sí. a comparación de los papás de mis amigos, ¿no? Y Así por es. eso es diferente. Así es. Sí. Y que diferente no quiere decir malo. No, y él mismo se da cuenta. Incluso él nota cuando ve niños que no tienen reglas. Lo nota porque se comportan de una manera en las que pareciera que no pasa nada. Y hasta él mismo se asusta. Sí, Dice, los niños, mamá, es que este niño hizo esto. Pues la sí. generación YOLO. Ajá, sí. Y eso me gusta que él se dé cuenta que tampoco es el camino. No. El camino no es que ahora ya seas completamente abierto a todo y que permitas todo. Contigo mismo. Y que sí, o sea, yo creo que hay ciertas cosas en las que no deberían cambiar. Deberían cambiar, pero en el sentido bueno, cambiar en el Mejorarse. mejorarse, en el sentido de aplícalo de otra manera, pero finalmente los límites son los límites y eso No hacen daño. no hacen daño, al contrario. Sí, y tal cual lo dijiste, quedarnos con lo positivo Ujú. y lo negativo pues cambiarlo, ¿no? Así es. Y bueno, la película que mencionó Sol seguramente la encuentran en YouTube. Ujú. Ahí hay mucho cine mexicano para Sí. los que tengan interés en verla. Sí, ya para cerrar la conversación contigo, nos gustaría que escogieras una carta Sí. del tarot de Don Quijote y ver qué te comunica. ¿Qué mensaje hay para La ti? que tú quieras. Ok. La carta número Ay, 14, no, sí. la templanza. Ajá. Wow. Sí, justamente. No pudo haber salido una carta. Sí, está muy bien enfocada Ajá. a como tú estás viendo la educación que tú recibiste con la que Ujú. tú estás dando. Sí, Es esa tal cual conexión. El significado de templanza, ¿no? O sea, de equilibrio. Equilibrio. Y bueno, lo que dice la carta Ujú. aquí en el libro Sí. es convivencia entre lo humano y lo divino, Ujú. lo exterior y lo interior, flujo vital, capacidad de adaptación, Ujú. templar dos opuestos, Ujú. servir de mediador, Ujú. armonía, equilibrio y fluidez. Ujú. Oh. Qué bien. Wow. Creo que es Mm. bastante descriptiva para Ujú. tu caso, ¿no? Para El- tu historia, sí, que definitivamente. tú tuviste que templar esos dos mundos, ¿no? Sí. De lo que vivieron tus papás y cómo te educaron Sí. y cómo educaron a tus hermanos y ya después a ti, ¿no? Que fue Sí. mucho tiempo después y ahora lo que tú haces con tu hijo. Sí. Muy bien, Sol, ya para cerrar esta conversación, nos gustaría que nos compartieras una canción que consideres te representa Ujú. o que tiene un mensaje con el cual tú te identificas. Sí, hay una canción que me gusta mucho que es de YouTube. Ujú. Se llama Still Haven't Found What I'm Looking For. O sea, aún no has encontrado lo que estás buscando. La verdad es que la escuché, me gustó el mensaje, me gustó la letra, me gustó el título. Porque yo me sentía así, yo me sentía como que, bueno, algo, ¿qué me falta? Y ya con el tiempo vi que no tiene que ver con insatisfacción, tiene que ver con que siempre estás buscando respuestas, siempre estás cambiando, siempre estás buscando, estás aprendiendo, estás evolucionando. Y la misma canción dice que puedes encontrar muchas cosas, el amor, la religión, y puedes vivir experiencias, pero siempre va a haber algo que va a llegar, algo diferente. Yo lo interpreto de esa manera, para mí es así, siempre vas a encontrar, o sea, aún no he encontrado lo que estoy buscando, aún no lo encuentro, sigo buscando, pero digo, es como buscar nuevos aprendizajes, buscar nuevas cosas que me gusten, que me interesen, aprender. Y que sobre bueno, todo. es una constante, ¿no? Es En una la vida. constante, así O es. sea, nunca vas a llegar en el momento en que digas, Ajá. ya tengo todo lo que quiero, todo lo No, que y necesito. yo creo que eso ya llega cuando ya te vas a morir, cuando ya de plano ya no tienes ningún interés o ningunas ganas de aprender. He conocido viejitos que aún tienen ganas de conocer y de aprender y te dicen, Claro. yo todavía sigo haciendo cosas y todavía sigo aprendiendo. Y es bien padre porque eso significa que todavía la vida les interesa, todavía tienen hambre de seguir viviendo, seguir en este mundo y de seguir haciendo cosas. Sí, de hecho yo he tenido alumnos de 70 y tantos años Fíjate. estudiando inglés, entonces nunca es tarde, ¿no? Nunca Y no hay recetas para desarrollarse. Así es, Hay distintos caminos y cada uno va encontrando el propio. el propio, sí. Muy bien, entonces vamos a agregar esta canción al playlist de Spotify, a la lista de reproducción. Recuerden que lo encuentran como Desde el Closet o ST. Ahí vamos subiendo cada semana las canciones que eligen nuestros invitados.
Entonces, Sol, pues bueno, lo que nos queda es darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación, por habernos contado tu historia. No es fácil a veces abrirnos, ¿no? Y que nos cuentes la experiencia traumática que tuviste relacionada con el closet. Sí. Y bueno, también el que nos hayas abierto ese panorama de lo que es ser criado por padres mucho mayores y que, bueno, hayas rescatado tanto lo positivo, así como contado, pues sí, las anécdotas negativas, ¿no? Pero que sí te quedes con lo positivo. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Fue muy divertido. Gracias, Sol. Muchas gracias, Sol. Muy padre la plática. Gracias por abrirte y tenernos la confianza. De verdad, fue un gusto tenerte aquí con nosotros en nuestro closet. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también a los que nos escuchan. Esperamos que les haya gustado esta historia de Sol, que hayan aprendido muchísimo como nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden, esto es Desde el Closet, un espacio para todas las voces. Hasta pronto. Bye. Bye. Tanta coisa pensa, quem ainda não sabe que vai saber, venha me dizer. Vai ficar por fora, chegou a hora. Sem você não sei assim tão longe, assim tão longe.